Muy bien, mis hermanos. Tenemos ya, ¿cuánto tiempo? Tenemos más de 4 meses hablando acerca de la fe. Y hoy concluimos este tiempo específico hablando de los temas que son relacionados a la fe. Y vamos ya a tomar un tono de práctica. Hemos visto lo que otras personas han hecho en el pasado con su fe. Pero el día de hoy vamos a ver cómo poner en práctica mi fe. Y para poder ilustrar esto, me gustaría recordarle, y sé que ustedes saben esto, que en muchos lugares hay cámaras de seguridad. Antes eso era incómodo y extraño inclusive, cámara de seguridad, pero hoy en día ya en todos los lugares hay cámara de seguridad. Si no están en un local, hasta usted mismo lleva una cámara de vigilancia. Hay muchos ojos que están observando donde quiera que nosotros vamos. Y esto es muy importante con relación a la predicación de hoy, porque una parte del texto nos habla de una gran nube de testigos que tenemos con relación a nosotros en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, y váyanlo buscando ahí. ¿De qué va a tratar y de qué tema estaremos tocando el día de hoy? Primero, la Biblia es ese manual que nosotros tenemos donde encontramos todas las respuestas a nuestros problemas espirituales. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de cuáles son los pasos que tenemos que dar, las estrategias que tenemos que tomar para salir victorioso en medio de cada uno de esos problemas. Y eso trae inconveniente. ¿Qué sucede? Hemos venido tocando varias prédicas que trabajan la fe de otras personas. Pero hoy yo quiero que también esa fe sea visible en cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje el día de hoy. Relacionalmente vamos a tratar cómo vamos a ejecutar nuestra fe el día de hoy. En el 2021, ¿cómo vamos a manifestar nuestra fe? ¿Por qué? Porque así como la Biblia nos enseña cómo debemos vivir, la Biblia no quiere y el Señor no quiere que nos quedemos solamente en la teoría. El Señor quiere que también estemos en la práctica, que practiquemos esa fe. Por esa razón, el tema que estaremos tratando hoy se llama poniendo en práctica nuestra fe. Y quiero que ustedes lo vean así, como tu fe, mi fe. Y vamos a abordar eso, ¿para qué? Para de esa manera poder tener una vida agradable a Dios con una fe segura en Él. Serán sencillos pasos, no será una prédica complicada, será simplemente vamos a ver unos versículos y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, lo que tenemos es que poner en práctica todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Usted puede sacar su celular y anotar ahí algunos puntos, puede buscar un papel y lápiz y anotar, pero vamos a anotar lo que vamos a aprender en base a la palabra de Dios, porque es sencillo, pero es el secreto para tener una vida espiritual agradable a Dios, una vida espiritual llena de fe. Así que vamos a tratar todos esos temas, pero vamos a pedirle a Dios que tome este tiempo, que nos guíe y que podamos aprender de su palabra. Así que oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por estas palabras que se van a tocar el día de hoy para transformar nuestras vidas para siempre. Gracias, Señor, por todo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, el primer enfoque que vemos en el pasaje es un tema que llama mucho la atención, y es que dice el texto: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esto es interesante a la verdad, porque
quien lo está explicando ahí, nos está trayendo esta exposición, nos muestra un escenario que yo quiero que ustedes vayan a ese escenario allá a la antigüedad. Nos vamos a Grecia. Así que móntese en el avión de su imaginación y vamos a hacer un viaje al pasado y vamos a llegar a Grecia, porque se están celebrando allá los Juegos Olímpicos o en Roma. Nos trasladamos, llegamos ya, nos desmontamos con nuestro equipaje y vamos allá a ver ese evento. Es un evento extraordinario. Están muchas personas de prácticamente todas las ciudades, las grandes ciudades, con sus mejores deportistas que están ahí dispuestos a competir. Se ha llenado el Coliseo. No cabe una gente más. Afuera están los vendedores dominicanos vendiendo agua que llegaron primero. Siempre están ahí. No se quedan. Y estamos activos en ese evento donde la multitud clama mirando porque hay un corredor ahí que representa a su ciudad. Ese evento no solamente era admirado por todos, sino que la persona que iba a ganar y que ganaba ese evento tenía un reconocimiento prácticamente de por vida en su ciudad, como el que ganó algunas de las competencias que se hacían allí. Imagínense la presión de los atletas. Ellos tenían una responsabilidad, ellos no podían hacer quedar mal a su pueblo, pero ellos nunca estaban nerviosos porque ellos habían pasado por un entrenamiento en el cual ellos estaban seguros que iban a ganar, se habían preparado. Ahora había un problema, ahí dice cuando los griegos y los romanos hacían esta competencia, al final no le entregaban el premio de una vez, sino que los que corrían tenían que sentarse a esperar mientras estaban enfrente a los ganadores de las competencias pasadas. Tan grande nube de testigos. Y mientras ellos esperaban ahí pacientemente y seguían haciendo los calentamientos, estaban esos señores que habían ganado en atletismo, en pesa, en cualquiera de los torneos, mirando a los nuevos atletas que habían corrido y que habían ganado. En la tarde venían y hacían la ceremonia donde le entregaban el premio a cada uno de los ganadores. Eso somos nosotros. Estamos ahí corriendo la carrera espiritual y hay una multitud grande de testigos en medio nuestro que ya ha corrido la carrera y que están ahí dando testimonio de lo que han vivido. ¿Y quiénes son ellos? Ya nosotros lo hemos mencionado. Abraham, bueno, empiezo desde cero. Hablamos de Elías, hablamos de David, hablamos de Enoc, hablamos de Abel, hablamos de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Amram, hablamos de Jocabed, hablamos de Moisés, hablamos de Rahab, hablamos del pueblo de Israel. Pero hoy no se trata de ninguno de ellos. Hoy se trata de nosotros. Por eso el texto empieza en ese término, en la primera persona del plural. Estamos hablando de nosotros. Ahora nosotros somos los atletas que están ahí preparándose para correr. Con esto, algunos piensan que Moisés desde el cielo nos está mirando, evaluando la carrera. No es eso. Está hablando del testimonio que ya ellos han tenido. Rahab no nos está mirando, no nos están mirando ellos como observando ahí el escenario, sino que tenemos su legado, y su legado es el testimonio que nosotros tenemos hoy para la práctica de la fe cristiana. Esto es muy importante porque esa nube de testigos nos motiva cada día a estar preparado para seguir adelante y manifestar mi fe. Entonces, en el texto se nos pregunta, ¿cómo yo voy a poner en práctica esta fe? Si es cierto que yo tengo tan grande nube de testigos como todos los que aparecen en el libro de Hebreos, entonces, ¿qué yo necesito para también tener una fe como ellos? Tú vas a tener una vida de fe, tú tienes una vida de fe, pero esa vida de fe puesta en práctica vale la pena, y vamos a ver lo que nos enseña el Señor de cómo podemos hacer eso para la gloria de Dios. ¿Quieren saberlo? ¿Seguros? Van a hacer grandes cosas por fe. Entonces es una advertencia, pero vamos a seguir. Primer punto. La Biblia nos enseña, y el escritor de Hebreos, que no sabemos quién fue, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen solamente Dios lo sabe, no importa. Sabemos que lo que dice ahí es la palabra de Dios. El escritor que está hablando ahí dice en el primer versículo del capítulo 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
Cuando ella habla de despojarse en el texto, lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos tener una carrera cargados. Ustedes se imaginan a una persona que vaya a correr atletismo ensacado, que vaya con unos zapatos elegantes, o una dama que vaya a correr atletismo 400 metros con valla en tacos. No funciona, ¿verdad? Lo mismo pasa con relación a la palabra de Dios. Nos dice, óyeme, si tú quieres tener una vida cristiana exitosa, tienes que despojarte de todo el peso que te asedia y del pecado también. Todo eso tú tienes que dejarlo, tienes que ponerte ligero, tienes que empezar a dejar de estar cargado. Ponle tu carga a Dios y empieza a correr esta carrera para que te vaya cómodo. Tú puedes correr en tacos, pero no va a ser lo mismo. Hay cristianos que corren de distintas maneras cargados, pero no es igual. Y Dios no quiere eso. Hay una traducción que dice, desembarácense del pecado que ustedes tienen. Es decir, saquen, den a luz ese pecado, aborten ese pecado y no corran con pecado la carrera cristiana, porque se le va a hacer más difícil. Mis hermanos, los cristianos pecan. Pero hay momentos que empiezan, no solamente cometen el pecado, sino que el pecado se comienza a desarrollar en ellos. El escritor dice aquí, despójate, quítate, libérate de todo eso para que tú puedas disfrutar de la vida cristiana, de esta carrera de fe. Y entonces, ¿qué podemos entender de esto? Miren fácilmente que aquí hay dos advertencias. La primera es que nos despojemos de todo peso. Y eso lo que significa es que hay muchas cosas que causan impedimento en nuestra vida espiritual para nosotros poder seguir. Por ejemplo, hay trabajos que impiden que nosotros crezcamos espiritualmente y que avancemos espiritualmente. Hay aflicciones y estrés que nos afectan, como dice Salmos capítulo 69, versículo 3. Tenemos preocupaciones y ansiedad que también causan cansancio en nuestra vida espiritual. Jesús, cuando oraba con los discípulos, ellos se entristecieron y durmieron de esa tristeza que le causó ese cansancio. Entonces fíjense cómo también el estrés y las preocupaciones causan que nos debilitemos. Ahora, no solamente eso, el exceso de trabajo en la obra de Dios causa también cansancio espiritual. El celo por tu casa, decía el salmista David, me consume, me abate. He trabajado tanto en la casa de Dios, pero el Señor sabe cuidar su casa. Tenemos que ser y llevar vidas balanceadas, vida cristiana, despojado de todo el peso que nos está asediando. Pero no solamente eso, sino también la edad. La edad afecta a nuestra vida cristiana, no en cuanto a la fe, sino en cuanto al trabajo. No es lo mismo los jóvenes salir a evangelizar toda la calle, todo Alma Rosa, todo el sector. Para ellos es más cómodo porque son jóvenes. Sin embargo, una vez le decía a una hermana de la iglesia, ella nos agarró a nosotros y nos dijo, miren, eso que ustedes hacen está bien, pero yo no puedo caminar, así que yo lo que voy a hacer es orar por ustedes. Entonces la edad también causa cierto cansancio espiritual que tenemos que reconocer. Pero no solamente están las aflicciones, el celo por la casa de Dios, los trabajos, el estrés, la salud, todo eso. No solamente eso, sino que también hay otro factor espiritual, el cual es el pecado. Por eso ahí se nos manda a que nosotros dejemos el pecado atrás y estemos disfrutando de vidas cristianas en santidad. Recuerden, los cristianos somos como cristales. Si el cristal está sucio, menos refleja la parte de atrás o lo que está entre ellos. Así mismo somos nosotros. Somos como un cristal que tenemos que reflejar a Cristo. Pero si nuestra vida está llena de pecado, entonces estaremos sucios y la imagen de Cristo se verá borrosa y a veces ni siquiera se ve. Sin embargo, si nos limpiamos, si nos despojamos de todo ese sucio del pecado, entonces las personas podrán ver a Cristo porque somos vida transparente que llevan la gloria de Dios donde quiera que vamos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, tú me dirás, wow, pero yo estoy cansado espiritualmente. Y yo creo que todos los cristianos pasan por momentos de cansancio espiritual. Eso no es, vamos a decir, no lo podemos decir como un pecado que no.
es una parte natural de la vida física y espiritual. Ahora, lo que el cristiano no se puede quedar en ese estado. Tiene siempre que recuperarse, tiene que buscar energía. La palabra de Dios nos dice dónde tenemos que buscar la energía. Y vamos a Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. Y la palabra de Dios dice: ¿no has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Cuando tú estés cansado, dice un himno, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. ¿Es que tú no sabes quién es Dios? Eso es lo que está diciendo el texto. Es que tú no has comprendido que Dios es el creador de todo el universo, de los confines de la tierra. Se está refiriendo a la misma expansión del universo que los científicos acaban de descubrir hace poco. O sea que la Biblia nos enseña quién es Dios y nos revela su poder. Y dice lo siguiente: ¿quién es Dios? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Bueno, Dios no se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Wow. Pero yo confío en ese Dios. Bueno, pues entonces, si tú confías en ese Dios, dice el mismo pasaje de Isaías, Él da esfuerzo al cansado. Tú estás cansado, mi hermano, está bien. Ve a Cristo para que Él te dé fuerza. Pídeselo y Él te va a fortalecer. Lo que pasa es que a veces no vamos, nos duele la cabeza y no buscamos el medicamento que nos va a sanar. Estamos cansados espiritualmente. Ahí está la pastilla para curarnos de ese cansancio, pero no la consumimos. Y dice lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y pone el ejemplo de jóvenes, porque si los jóvenes son fuertes y hasta ellos se fatigan y se cansan, ¿qué nos pasará con nosotros que vamos con mayor edad? Pero no sigue diciendo: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren, si analizamos el texto, nos estamos dando cuenta que la única solución para nuestro cansancio espiritual y para estar siempre con ánimo espiritual es ir a Dios. Tenemos que ir a Él, tenemos que confiar a Él, tenemos que pedirle a Él y decirle: Dios, dame fuerza. Y tú sabes qué va a hacer Dios. Dios te va a llenar de ánimo espiritual. Es lamentable, pero por ejemplo, hay personas que confían en Dios, pero llega un momento que se debilitan. Empiezan a dejar de ir a la iglesia. Y dice: yo no voy a ir este domingo. Yo no voy a ir este otro domingo. Yo no voy a leer la Biblia ya esta semana. Por una semana nada más. Hoy yo no voy a orar nada más. Hoy yo no voy a hacer nada de eso. Hasta que al final de sus días tú te das cuenta que se perdieron. Nunca estuvieron, ni siquiera se apartaron distantes. ¿Por qué? Porque dejaron que el cansancio los consuma. El cristiano no debe hacer eso. Cuando hay un domingo, a mí me ha pasado, estoy aquí adelante, usted dice: wow, yo como que no tengo deseo de ir a la iglesia. Mire, asegúrelo, es el día que usted tiene que ir para la iglesia. Ese es el día. Mire, no el otro día, no es el pasado domingo ni el que viene, ese es el día. Cuando tú en tu mente tengas: yo voy a orar mañana, el Señor reprenda, ora ahí. Óyeme, ora ahí mismo. Cuando tú no quieras leer la Biblia: yo no quiero leer la Biblia hoy, déjame abrirla ahí. Búscala rápido con emergencia, porque hay señales de cansancio, de debilidad. Entonces Dios nos da nueva fuerza, Dios nos da ánimo, Dios nos motiva. Y por eso tú ves, y yo he visto personas cristianas que han pasado su vida entera con ánimo espiritual, siempre activo en Dios. Y uno dice: pero ¿y de dónde que saca tanta fuerza? ¿De dónde es? Isaías lo dice ahí: lo sacan de Dios, mis hermanos. Busquemos de Dios, estemos confiados en Él, y en Él siempre estaremos victoriosos, llenos de ánimo, dándole la gloria a Él en todo. Amén. Cuando un atleta, y esto pasa mucho en el deporte, hay atletas que corren y están ahí en la carrera, pero salen muy rápido de primero y después se cansan. Asimismo hay boxeadores que los primeros rounds son unos gallos de pelea bien buenos, pero llega el tercer round y de ahí para adelante no sirven para nada. Beisbolista que le va bien el primer mes, jonrones, le va bien, óyeme, excelente, y después de ahí caen. Eso pasa también con los basquetbolistas, los más jóvenes con los streamers, haciendo youtuber y todas esas cosas, haciendo gameplay. Se cansan, porque todos cansan.
Pero en la vida espiritual hay una receta para ese cansancio, la cual es Dios, que nos anima con fuerza sobrenatural por medio de la fe. No es normal esa fuerza viene de Dios, así que tenemos que procurarla por medio de la fe. Amén. En medio del desánimo, Él nos anima. Cuando estemos cansados, busquemos de Dios ese esfuerzo. Él multiplique esa fuerza y en el nombre de Jesús saldremos victoriosos en todos los momentos de debilidad y de cansancio. Yo lo creo así porque la Biblia lo dice así. Vamos a un segundo punto. Una vida cristiana práctica es de resistencia. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, esa es la vida cristiana de fe. Es una carrera que debemos hacer, que debemos seguir adelante. Pero esa carrera no solamente es de decir, yo voy a salir por ahí, no. Es primeramente de perseverancia. Tú tienes que permanecer en la carrera de la vida cristiana, una carrera de testimonio. Ahora, no solamente es una carrera de perseverancia, es una carrera de paciencia. Corramos ¿cómo? Con paciencia. ¿Cómo tenemos que correr? Con paciencia. La vida cristiana es de determinación. Aquí hay personas que están determinados a agradar a Dios, se enfocan en Dios, buscan la manera de que todo lo que hagan sea agradable a Dios, y eso se llama determinación. Y al final de la carrera cristiana, la palabra de Dios nos enseña que cada uno de nosotros será recompensado. La Biblia de Timoteo dice, Pablo le dice a Timoteo que él iba a recibir la corona de justicia. Asimismo hay otras coronas que van a recibir los cristianos que han confiado en Dios y que han perseverado, que se han mantenido con determinación, que tienen paciencia y que han perseverado. Con esto yo no estoy diciendo que hay maneras de que usted pierda la carrera espiritual. No, lo que estamos diciendo aquí, de que hay manera de que usted no le aproveche el recorrer en la vida cristiana espiritual. Hay personas que pasan 4 años entrenando para los Juegos Olímpicos y cuando llegan los Juegos Olímpicos quedan en último lugar. Eso no es un buen mérito. Entonces lo mismo pasa con muchos cristianos. Ellos han corrido la vida cristiana, son salvos, pero no han corrido la carrera que Dios quiere que usted haga. Por eso el apóstol dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué más? He corrido. ¿He guardado? Bueno. Entonces, mis hermanos, vemos que el mismo apóstol Pablo se ha preparado ¿para qué? Para agradar a Dios en ese recorrido de atletismo. No sean buenos atletas. En una ilustración que hace mucho había en un anuncio de un canal de televisión de Luisito Martín, que él tenía unos programas y había uno que había unas batallas y había un joven que respondía mal siempre a la pregunta y él le dijo a un soldado, mira, pero es que ese muchacho no aprende ni nada. Y le dice, sí, lo que pasa es que la inteligencia él lo persigue, pero él es más rápido. Óiganme bien, con nosotros no tenemos que ser rápidos, pero no de esa forma, sino en la forma espiritual. Tenemos que seguir siempre adelante con nuestras metas cristianas porque la vida espiritual es por paciencia. Necesitamos de la paciencia. Hay personas como David, Abraham, los discípulos, líderes de la historia cristiana, líderes de hoy, yo, usted, todos nosotros que estamos aquí tenemos que correr esta carrera. Pero esta carrera tenemos que entender que es con paciencia, no todo es de la noche a la mañana. Vamos a tener que pasar por pruebas como nos enseña el libro de Santiago, porque el Señor nos prueba para producir paciencia, pero esa paciencia nos perfecciona a cada uno de nosotros. ¿Cómo una persona se va a poner fuerte sin ir al gimnasio, sin hacer ejercicio? ¿Mirando televisión? Yo tengo fe de que me voy a poner fuerte. Mañana voy a estar participando en levantamiento de pesas. Déjame ver todos los videos en YouTube. No funciona así. Tiene que entrenar. Miren, ahí tenemos a Juan Miguel. Él entrena y así se ven los músculos. Pero tenemos a mí que yo no entreno y no se va a ver nada por más videos que yo vea. Entonces, mis hermanos, Dios nos va a probar y nosotros vamos a vencer en la vida espiritual por medio de la paciencia, esperando. La prueba es nuestro entrenamiento. Así que miremos a Jesús en medio del entrenamiento.
¿Por qué también es con paciencia? Y no sé por qué Teófilo mencionó eso, pero estaba aquí también en la predicación, gracias a Dios. Teófilo decía que hay cristianos que son emocionalistas. Son esos cristianos que un día son fuego encendido. Oye, hermano, vamos a evangelizar, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello, vamos. Pero después se apagan. Y me recuerdo un caso de un joven una vez que llegó a esta iglesia y vio que estábamos los jóvenes trabajando en el evangelismo y haciendo todo eso, pero no fue suficiente para él. Y se acerca y me dice: Gabriel, tenemos que hacer algo más. Wow, nuevo cristiano, poco tiempo en la iglesia, tiene ánimo, a veces se me encienden las alarmas. Tenemos que empezar a pegar papelitos en la calle, tenemos que hacer corazoncito, Dios te ama, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y yo, excelente, ¿cuándo lo vas a hacer? Al próximo sábado no volvió, después tampoco, más nunca volvió. Ese duró encendido 1 minuto. Por eso la carrera es con paciencia. A mí no me interesa que un día usted venga y predique con un ánimo aquí, que usted sepa predicar si usted es nuevo creyente. Porque la vida cristiana es de paciencia. Tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar un entrenamiento como los soldados, y eso nos toca a nosotros. Entonces usted dirá: no, pero que yo estoy en un proceso. Sí, pero todos pasamos por este proceso y todos tenemos que ir. Que yo estoy esperando que Dios haga un milagro en mi vida, pero espéralo, que con paciencia. Pero que yo quiero predicar ahí. Si usted quiere predicar, con paciencia, venga y le entrenamos y todo eso y le preparamos en la palabra de Dios, pero tiene que ser con paciencia. Aquí no es cuestión de hablar bonito, sino de predicar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, miren, esta vida cristiana, no se desespere por nada del mundo. Cuando usted esté cansado, confíe en Dios. Y cuando le falte ánimo, venga a Dios y corra esta carrera con paciencia. Ahora, si tenemos que quitarnos de todo el peso que nos asedia, si tenemos que correr con paciencia, ¿qué nos motiva a mantenernos en medio de la carrera? Y la respuesta está en el versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Mire, en este pasaje vemos características súper interesante con relación a la fe, y es hablando de todo lo que se habló en el capítulo 11. Si yo hubiera puesto los capítulos de la Biblia, yo cierro en el versículo 2 de Hebreos capítulo 12 y cierro en el 2 como la conclusión del capítulo 11. Los capítulos y versículos no están puestos ahí inspirados, son obra humana, así que yo puedo decir eso. Yo cierro en el versículo 2. ¿Por qué? Porque aquí nos da las razones de por qué debemos confiar en Dios, en Jesucristo. Primero, ponemos la mirada en Él. Y cuando aquí la palabra que se utiliza, mirada, es desvía tu mirada para Dios. Porque tenemos muchas veces la mirada puesta en otras cosas que no es en Jesucristo. Y si tú quieres correr una vida cristiana, una vida exitosa espiritualmente, deja de mirar eso y desvía tu mirada hacia Cristo y quédate mirando a Cristo, puesto los ojos en Jesús. A eso es que se refiere. Pon tu vista en Cristo. ¿Por qué? Porque primeramente Él es el autor. Él es el líder, Él es el principal, el que nos explica lo que es la fe. Nosotros en el mundo espiritual, en la vida de fe, nosotros seguimos los pasos de Jesucristo. Lo que Él hizo es lo que nosotros queremos hacer. Asimismo, como es el autor, el que comienza la fe, asimismo, Él es el consumador, el que la termina. Él, Jesucristo, es el alfa y el omega de nuestra fe. Nosotros empezamos la fe mirando a Cristo y el Espíritu Santo hace una obra regeneradora en nuestra vida. Y el Espíritu Santo hace una obra regeneradora en nuestra vida. Y terminamos la vida cristiana en Cristo, en su fe, porque Él nos ha perfeccionado y nos ha glorificado cuando estemos en gloria o cuando Él venga. Por lo tanto, la fe comienza en Cristo, sigue en Cristo y termina en Cristo. Esa es la fe cristiana. Ahora, Él también, Él es el modelo. Él no solamente es el autor. Él no es solamente el consumador. Él es el modelo de fe. ¿Por qué? Primeramente, porque Él no menospreció nada. Él no le importó la vergüenza. Él fue avergonzado. Él vino y se hizo hombre y fue humillado
pero lo hizo para que nosotros lo podamos mirar a Él, para que cuando seamos humillados por causa de la fe, podamos confiar en Dios. Ahora, no solamente fue humillado, fue menospreciado, sino que también Él resucitó. Sabemos que Él murió, pero Jesucristo también resucitó. Y dice la palabra de Dios que está sentado a la diestra de Dios. Ese sentado a la diestra del trono de Dios significa que está puesto en un lugar honroso. En la antigüedad, todo el que estaba sentado a la diestra, hacia este lado, era la persona más importante y cercano al rey o al juez o a cualquier puesto de importancia que se estuviera hablando. Aquí está poniendo a Jesucristo superior a todos y puesto en igualdad con el Padre en cuanto a posición. Entonces, mis hermanos, sabemos esto, pero no solamente esto. ¿A quién miramos nosotros? En nuestra fe nosotros miramos a Cristo. Si bien es cierto que hubieron reformadores que fueron muy importantes, seguimos mirando a Cristo. Entendemos que su testimonio es bueno, pero el testimonio de Cristo es mayor. Damos gracias por predicadores del día de hoy que han mantenido su fe. Y puedo mencionar algunos famosos de hoy en día: MacArthur, Piper, ¿quién más? Bueno, aquí tenemos a Linares, tenemos a Pedro, tenemos esa persona que admiramos en fe. Tenemos los reformadores, tenemos los padres de la iglesia que dieron mucho su vida y que fueron torturados por la fe. Tenemos la vida de los discípulos, pero ninguno de esos testimonios supera al de Cristo. Miremos a Cristo. Tenemos la vida de los antiguos, tenemos la vida de los profetas, tenemos la vida de hombres y mujeres de fe de la antigüedad, pero ninguno de ellos supera a Cristo. Así que el Señor nos dice: no lo mira a ninguno de ellos, mira a Cristo. Y cuando alguno de ellos tiene algo bueno es porque está reflejando a Cristo. Por lo tanto, sigue mirando a Cristo a través de ello. Mis hermanos, por último, quiero decirte lo siguiente. ¿Quieres saber el secreto? Bueno, eso ya lo pasamos. Ahora sí, tú eres el que está y que Dios te ha puesto para vivir una vida de fe. Dios quiere que tú seas ahora el que practique tu fe. Abraham hizo algo. Rahab le tocó otra cosa. Jacob le tocó algo diferente. Los discípulos tuvieron situaciones diferentes. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos situaciones diferentes. Nosotros estamos en una situación, ustedes saben, hospitales llenos, la fe se ha perdido para muchos, personas que no tienen acceso a la iglesia por la situación actual, un miedo a vacuna, un miedo a no vacuna, todas esas cosas. En medio de esta situación es que tú tienes que poner en práctica tu fe. Dios te ha dado fe para que sea ahora que tú la practiques. La fe que tú tienes, Dios te va a ayudar para que tú la ejerzas y tu vida sea agradable a Dios en medio de esta situación. Pero para eso, primero tienes que alimentarte bien. Un atleta no va a ganar una carrera comiendo hamburguesa todos los días, comiendo grasa y cosas que le hacen daño. Tienes que comer bien. Tú tienes que comer bien. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Tienes que leerte la Biblia. Tienes que escuchar las predicaciones, que aquí explicamos muchos términos. Tienes que mantenerte orando. Porque si no, por más que tú quieras correr, si no te alimentas, vas a fracasar. ¿Qué más? No puedes correr desnutrido. Tienes que estar espiritualmente preparado y eso se logra solamente a través de la Biblia. Son muchas preguntas que nos podemos hacer, pero hoy en día es a ti que te toca responder cómo tú vas a practicar tu fe, cómo tú vas a agradar a Dios. Lo que Dios me puso a mí no fue lo que te puso a ti. La fe que tú tienes en Dios será manifestado de una manera diferente que yo no sé, pero Dios te lo va a mostrar a ti cuando tú lo mires a Él y Él te dirá lo que tú tienes que hacer y su nombre va a ser glorificado. Mi pregunta entonces ahora es un reto que no depende de Dios, sino que depende de ti. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y miren este detalle. Ahora mismo yo tengo en mis manos, déjenme ver si lo agarro aquí. Sí, no sé si lo pueden ver ahí. ¿Se ve? Miren, eso es lo que usted necesita de fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza, es un granito de mostaza. Misael, venga, usted que estaba levantando la mano, enséñele eso a algunos hermanos. Miren qué chiquito usted necesita la fe. Los curiosos están ya. Miren, una fe, no, pero no es para usted, es para que le enseñe a algunos hermanos. Miren lo chiquito que usted tiene que tener, lo pequeño de fe, mírenlo ahí. De ese tamaño es la fe.
porque quien le va a responder y quien da la fuerza a la fe es Dios. Dios es el necesario para que usted pueda hacer grandes cosas. La fe de Abraham fue grande, pero el grande que hacía que todo fuese posible fue Dios. Sigue siendo Dios y Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero que yo no tengo mucha fe. Solamente tú necesitas tener un granito de mostaza de fe y Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Yo estoy esperando de ustedes. Yo sé que Dios me ha puesto un compromiso, ha puesto este mensaje. Yo sé lo que Dios me ha puesto a hacer y estoy seguro y estoy preparándome en esa vida de fe. Los resultados yo no sé cuándo serán, pero yo sé que serán de Dios. Yo no sé lo que Él va a determinar, pero viene de Dios y mi fe está depositada en Él. ¿Y la tuya? ¿Tú estás depositando tu fe en Dios? ¿Quieres tener una vida agradable a Dios? No, siento que no. Yo voy a preguntar, si yo sé que tienen hambre, pero vamos a ver otra vez. ¿Tú quieres tener una vida agradable a Dios? ¿Quieres que tu fe sea visible en el tiempo de hoy, que las personas vean a Cristo a través de ti? Entonces, mis hermanos, miremos a Cristo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos estorba, y corramos con paciencia esta carrera y seremos victoriosos. Donde quiera que estemos, glorifiquemos a Cristo porque Él nos dará la victoria. Oremos. Señor, muchísimas gracias por esta serie de predicaciones con relación a la fe y que hoy tú nos dices que manifestemos nuestra fe, que apliquemos, que practiquemos, que hagamos todo eso que tú deseas que nosotros hagamos por medio de la fe. Yo creo que la fe mueve montañas. Yo creo que la fe en ti mueve montañas. Tú eres el objeto de la fe porque tú eres que hace posible, Señor. La fe es solamente un medio. Cuando se enfoque en ti es que vale la pena. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, una aclaración, sí. Usted puede tener la fe más grande del mundo y si la pone en un cuadro, si la pone en una roca, en una piedra, no le sirve de nada. Sin embargo, usted puede tener la fe más pequeña del mundo, pero si la pone en Dios, usted hará grandes obras. Así que Dios le bendiga y el nombre de Dios sea glorificado en cada uno de nosotros.